El mayor problema de Chevrolet Tracker se llama Kia Seltos, el SUV compacto más vendido del año pasado. A su lado, Chevrolet Tracker no tiene nada que hacer y realmente mejor vale la pena que voltees a ver otra camioneta. O tal vez no sé lo que estoy diciendo, tal vez no conozco lo suficiente Chevrolet Tracker y más vale que mejor expanda mi mente antes de seguir repitiendo desinformación. Para eso estamos el día de hoy en Ciudad Obregón, Sonora con Armando Netro, asesor de Chevrolet KGM Motors. y Daniela Delgadillo, aquí representando Mercadotecnia de KGM Motors. ¿en qué es mejor Tracker versus Kia Seltos? En este caso, las personas que compran una Tracker son personas que buscan seguridad principalmente en su carro. Para empezar, tenemos 6 bolsas de aire en todas las versiones. Tenemos las 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortinas que tenemos desde la parte trasera hasta la parte delantera. Para la gente que mide la seguridad en bolsas de aire, palomita para la Tracker. Además de esto, contamos con la seguridad de nuestro sistema de OnStar. Una de las funciones que tiene OnStar, pues ya sabemos que es el poder asistirte en caso de llegar a haber algún tipo de siniestro. En caso, Dios no lo quiera, de estar en una colisión y se abran las bolsas de aire, va a mandar una señal de manera automática al centro de OnStar y ellos te marcan directamente al vehículo porque tiene una antena de alta ganancia 4G, LTE, y si no contestas, localizan tu ubicación mediante el GPS y te mandan a los cuerpos de emergencia. Y para eso vamos a checar el video donde hacemos la llamada con OnStar. Conectando con OnStar. Esmeralda, ¿cómo me puedo ayudar? Muy buenos días, Esmeralda, te habla Antonio Navarrete y me gustaría que nos apoyaras un poquito a todos los servicios que ofrece el sistema OnStar. Correcto, señor Navarrete, muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre los servicios de OnStar. OnStar es un sistema integral de seguridad, es un sistema de alta tecnología exclusivo de General Motors. Este servicio se encuentra las 24 horas del día y cuenta con el apoyo de asesores para los servicios de respuesta automática de accidente, asistencia de vehículos robados, asistencia del camino, diagnósticos del vehículo, la aplicación Remote Ring y navegación paso a paso. ¿Gustaría escuchar más de nuestros servicios, señor Navarrete? Sería todo por el momento, muy amplia tu explicación y muchísimas gracias. Maneje con cuidado, señor Navarrete. Gracias, así lo haré. Su llamada OnStar ha terminado. Adiós. Escucha la recomendación, Gonzalo, maneja con cuidado que así lo haces. Sí, sí, no, claro, todo el tiempo, mira, le piso. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo la ves eso de poder hablar con un asesor que te eche la mano? Eso es bastante bueno, mi querido Gonzalo. Desde la aplicación también puedes monitorear los signos vitales, cuándo le tienes que hacer servicio, la presión de aire de las llantas y un montón de cosas. Pero, además de seguridad, ¿qué otra cosa tiene Tracker que la diferencia de la competencia? Como sabes, contamos con un motor 1.2 litros turbo eficiente, el cual te va a poder ayudar a tener un mayor ahorro de combustible. Eso sí. Pero sin perder potencia. Pero este motor seguramente solo se encuentra en la versión tope de gama. Las versiones básica e intermedia de Tracker seguramente tienen un motor más pequeño y más gastón de combustible, porque los fabricantes regularmente solo ponen los mejores motores a las versiones tope de gama, mientras que las versiones básicas e intermedias los dejan con el motor más chafa que pueden. Claro que no, Gonzalo. Eso lo vamos a tener desde la versión más básica. En transmisión manual, si quieres, ya tenemos nuestro motor de 1.2. Si lo que estás buscando es máximo ahorro de combustible con un motor muy potente, desde la versión básica, porque el dinero es un tema, esta es la que te va a dar el motor más ahorrador. Si no me creen, vamos a ver la prueba de rendimiento de combustible de Chevrolet Tracker versus 1 litro de gasolina con buenos hábitos en condiciones ideales. En este tanque pusimos 1 litro de combustible, le metimos presión de aire, lo conectamos al motor, desenchufamos el tanque de gasolina y ahora vamos a abrir aquí y abrir acá. Escuchen el sonido del amor. 18.2 kilómetros recorridos. Creo que gané. 18, ¿cuántos dijiste tú? 17. 17, ¿y tú? 22. Muy bien, 18.4 kilómetros, ya lo último lo recorrimos con impulso. Claro, esto es en condiciones cuidadas, con hábitos de conducción cuidados. ¿Qué es un buen hábito de conducción? Tratar de no pasar las 2000 revoluciones por minuto, usar el aire acondicionado con el ventilador a la mitad para no agregarle tanta carga de trabajo al motor y sobre todo salir un poquito más temprano en las mañanas y eso para evitar un poco la hora pico. En cuanto a infoentretenimiento, hay Android Auto, hay Apple CarPlay, puedes ver tus mapas, el Spotify, el WhatsApp, un montón de cosas chidas. Cuenta con cámara de reversa, sensores de reversa, alerta de colisión frontal, sensor de tráfico cruzado, sensor y alerta de punto ciego. Además, en esta versión de Chevrolet Tracker, que es la versión Premier, contamos con nuestro asistente de estacionamiento semiautónomo. De hecho, hicimos esta prueba en otro estado de la República. Si nos hubiera dado el tiempo aquí en KGM Motors, lo habríamos hecho aquí en algún centro comercial. Vamos a checar el video para que vean cómo se estaciona sola la Tracker. Ahí está. Lugar para estacionar hacia adelante. Para y cambia a reversa, ¿no? Ok, entonces ya paré. Vibra el volante.
Vibró el volante ahí, se activa la cámara de reversa acá arriba. Yo solo voy a controlar el pedal de freno. Voy a estar siempre presionando en mayor o menor medida el freno. En este caso voy a sacar suavemente la presión del freno y el volante se gira solo. Sigo manteniendo un poco de presión de freno para que se estacione suavecito. Hay una flechita que estoy viendo acá en pantalla que dice que tanto tengo que retroceder y aquí los sensores ya están detectando que estoy cerca del vehículo al costado. Tienes que darle bien despacito, porque si no le das bien despacito, te puedes ir de banda. Ahí ya me aparece stop acá y me parpadea que estoy ya muy cerca de aquel vehículo. Y lo que tengo que hacer es dar lento hacia adelante. Cambio a drive, yo como conductor cambio a drive. Volante se ajusta solo, se desaparece la cámara de reversa, libero la presión del freno, no totalmente, sigo presionando un poquito para que la camioneta se desplace despacio. Ya me dijo stop de nuevo acá en el tablero, cambio a reversa y se volvió a ajustar la cámara de reversa y empieza el volante a moverse solo si lo necesita. Está detectando los autos a los costados, ok, a ver, ahí está, uy, me dijo stop y que haga para adelante, maneje lento hacia adelante. Manejo lento hacia adelante hasta donde me diga. Yo estoy haciendo tal como me lo dice. Ahí ya me dijo stop, reversa y retroceso. Ya lo vieron, mi gente, así de sencillo es utilizar la asistencia de estacionamiento semiautónoma. Sobre todo va más orientada a las personas que tal vez están aprendiendo a conducir o que tal vez estacionarse les cuesta más trabajo. Creo que solo nos hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100, pero antes vamos a la sección de preguntas y respuestas. César Ruiz pregunta, ¿es confiable a largo plazo su motor turbo? Gonzalo, tú ya lo has dicho en otro video anteriormente, ¿no? Los automóviles con motor turbo ya tienen años. Años, desde, hay motores turbo desde los años 40, 50. Sobre todo empezaron en las carreras y luego se empezaron a usar cada vez más en los motores de uso general. Entonces el motor turbo no es nada nuevo y es una tecnología que está muy comprobada por la marca. Hay mucha desinformación y luego la gente dice, ¡ay, es 3 cilindros! Hay motos de 3 cilindros que recorren continentes enteros y no tienen ningún problema. Estos son motores de última generación hechos con materiales y aleaciones y recubrimientos dentro del cilindro, el pistón, estas cosas para reducir el desgaste, para trabajar a más altas revoluciones sin fricciones ni problemas. O sea, no es un motor que dé broncas realmente si lo cuidas, le haces los cambios de aceite y los mantenimientos cuando tienes que hacerlo. El siguiente es Pape 7 UCI. ¿A qué revoluciones ve el auto a 140 kilómetros por hora? Esa es una excelente pregunta, Pape. Estamos a punto de descubrirlo más adelante en la prueba de aceleración 0 a 100. Christopher Maya. Hola, Gonzalo. Espero que te encuentres bien, hermano. Sí nos encontramos bien, carnal. ¿Crees que la Tracker Premier es una buena camioneta por el precio que uno está pagando comparando una camioneta de su mismo segmento? Las 3 cosas más chidas que Tracker equipa que otras marcas no: la gran eficiencia de combustible que tiene el motor, el estacionamiento semiautónomo que la mayoría de otras en este segmento no tienen, y 3, el sistema de OnStar, que es un sistema de seguridad que ninguna otra tiene, y créeme, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Además tiene conectividad Wi-Fi de internet, donde tu Tracker se vuelve un hotspot hasta para 7 dispositivos a 15 metros a la redonda. Tiene lo mismo o más que otras, pero no tiene explosión de botones, así que psicológicamente no tiene ese efecto. Diego García pregunta, como vehículo doble propósito, transporte familiar y reparto de última milla, ¿es buena opción por su espacio de carga, precio, suspensión y consumo de combustible? Si no, ¿cuál recomiendas? Depende de lo que vayas a repartir. Si vas a repartir pescado o alguna cosa perecedera, hay otros vehículos que pueden tener un recubrimiento especial para que la sanguaza del pescado no te esté dañando las alfombras. Si vas a repartir cosas secas, sí puede ser en la cajuela, sobre todo porque los asientos se abaten 60-40 y con un poco de ingenio también los puedes quitar. El siguiente en preguntar es Luis Madero. Me gustaría saber cuál es la disponibilidad. Esa cosa. ¿A cuántas semanas o meses de espera en su concesionaria? Saludos. Dime la verdad, ¿cuánto tengo que esperar? En el caso de una versión básica, las versiones más vendidas, ahí tenemos un promedio de espera de 3 a 4 semanas. En dado caso tú también me digas que quieres una versión intermedia o Premier, ya tenemos algunas disponibles y se podría llegar a tardar incluso hasta 2 semanas. Sergio Justiniano, ¿qué opinión tienes de los problemas que llega a tener Tracker con el paso de los meses? Sonidos en las balatas, embrague, dirección, etcétera.
Si la maltratas de veras, si excedes su capacidad de carga o la metes por pésimos caminos, seguramente te va a dar ruido, pero cualquier carro lo va a hacer. Que Ramírez dice, saludos, andas en Obregón, bienvenido. Saludos a toda la banda de Obregón, y si les interesa un carro, vengan a Cajeme Motors Chevrolet de aquí de Obregón, Sonora, los van a tratar muy bien. Realmente, ¿dónde es fabricada y ensamblada esta camioneta? En China. No, claro que no, en China no. Esta unidad es ensamblada en San Luis Potosí. Tiene el nopal y el chile en la frente para que se sientan con confianza de llevarse una en cualquier otro país. Definitivamente, si tienen una de estas, a la corta les gusta y a la larga les encanta. No entiendo de qué hablas. Misa Seuxap. ¿Cuándo llegará a México la Trailblazer? No tenemos una fecha estimada todavía, por lo cual sigue siendo un enigma. 3, 2, 1, aceleración, ahí está la salida. Bien, recuerden, esta es una camioneta familiar, no está diseñada para ser un carro deportivo, pero este motor 1.2 con más de 130 caballos y 140 libras-pie de torque tiene suficiente empuje para llevarte a 120 kilómetros por hora, con 4 a bordo, maletas, carga, cámaras, equipo y un montón de cosas sin broncas, y con una estabilidad inusualmente buena debido a su excelente suspensión, la dirección electroasistida y todo este tipo de cosas. Para el que preguntó a cuántas revoluciones íbamos de 140, pues ya lo vieron allá atrás, 174, y sigue acelerando, 77, 78, 79. Y es por eso, mi gente, que siento en general que los vehículos de Chevrolet valen la pena, porque su desempeño en carretera es excepcionalmente bueno, sobre todo a alta velocidad, si vas a ir tendido. Pero esto implica que aunque no vayas a alta velocidad, se van a conducir muy bien o van a ahorrar un poco más de combustible. Y eso para mí es algo que no tiene precio, porque me fascina la conducción. Si lo que están buscando es un diseño más estilizado o una explosión de botones en los tableros, Chevrolet no es la marca. Pero si lo que están buscando es un diseño más juvenil, más deportivo, más entretenido, más cómodo, más espacio, más ahorro de combustible y un excelente manejo en alta, esta es la buena. Solo me hace falta saber su precio. El costo de las unidades están desde 372,900 pesos hasta 479,900 pesos en su versión más equipada, Que son entre $18,000 por la versión básica, con este gran desempeño, alta velocidad y eficiente motor, hasta los $20,200 norteamericanos en su versión más equipada, con el mismo desempeño, la misma eficiencia, pero el OnStar, el estacionamiento autónomo y las demás características de seguridad activa de alta gama. Si a mí me lo preguntan, por todo eso vale la pena. Solo tiene un problema. ¿cuál es? El problema es que por este precio te puedes llevar la Captiva, que es más grande, para más pasajeros, igual de ahorradora, con una pantallota. Pero dime tú, ¿qué es lo que buscas? Esa es una excelente pregunta, brother, y es tema de otro video. Nos vemos hasta la próxima.